porque tenemos una visita muy especial. Está con nosotros el pastor Humberto Jiménez desde Córdoba. Aleluya. Y desde aquí lo saludamos. Pastor Humberto, gracias por estar. Hola Samuel, hola Sofía, ¿se me escucha bien? Bien, bien, bien. Mirá, acá te presento. Está Sofi, está Milena, está Mariano, está Moisés y lo tenemos a Oscar. A Oscar Ludueña. Damos gracias a Dios por su vida, Pastor Humberto. ¿Desde qué parte de Córdoba? Capital, en Córdoba, la misma capital de Córdoba, zona norte, o sea, ubicate un poquito donde se construyó el ex Superdomo Orfeo. Ah, bien, bien, bien. ¿Puede ser que no tenga tonada cordobesa? No, porque yo nací en Perú. En Perú. Ah, ¿en qué parte de Perú? Estamos saliendo en Perú. Ah, qué bien, bueno, Arequipa, en la parte sur de Perú, Arequipa, y me vine a los 16 años a estudiar acá en la Universidad de Córdoba. Y ahí quedó Quedé. quedó ahí sirviendo al Señor en ese campo misionero. No, yo llego Sí. no siendo creyente, no era creyente, pero en el Mundial de 1978, Sí. donde salimos Hola. campeones ahí los argentinos, Sí. a costa de los peruanos, Qué grande, los para los que peruanos siempre. recuerdan, Vamos, Perú. hubo un ministerio que se llama Ahora todavía Juventud, está el gallego Juventud acá. con una misión. Y a través de ese ministerio yo conocí al Señor, o sea, me convierto en ese año y bueno, a partir de ese día me quedo en Argentina, conozco a mi esposa y me caso y bueno, arrancamos una vida totalmente diferente de la que había programado. Wow. Qué interesante porque recién oramos por los jóvenes y aquellos que estuvieron orando y mandando su mensaje, su nombre de los jóvenes, creemos eso, que hoy Dios le va a salir al encuentro, que algo lindo de parte de Dios Amén. va a llegar y que esos jóvenes con una vida programada, toda programación va a ser transformada por Cristo. Queremos muy rápidamente abrir la palabra de Dios, porque el título del mensaje que usted tiene en este día, tenemos pocos minutos, titula En pie de guerra, y quiero invitarle a usted que está del otro lado a prestar atención, porque el pastor Humberto Jiménez va a depositar algo en nuestro corazón que nos va a ayudar mucho en todo lo relacionado a esto que estamos haciendo, de orar y clamar al Señor. Pastor Humberto, lo escuchamos. Bien, nosotros como congregación hoy cumplimos 21 días de ayuno y oración. O sea, estamos en guerra espiritual. Mejor dicho, siempre estamos en guerra espiritual. Tenemos que tomar conciencia que nuestra lucha es diaria y constante y perseverante. Y no tenemos que aflojar en ningún momento. Por eso tenemos que estar siempre en pie. Y en guerra espiritual, por supuesto. Dios nos ha dado armas espirituales, nos ha dado una armadura. Y entonces tenemos que ahora entender, y ahí viene el tema, en pie de guerra, ¿quién es nuestro adversario? Tenemos que entender quién es nuestro adversario o contra qué luchamos. Recién escuchaba las oraciones del que me presidió. ¡Wow! La juventud, el suicidio. ¿Cuántas cosas que está viviendo nuestra juventud? ¿Y quiénes son los que se tienen que poner en pie de guerra por nuestros hijos? Los padres nos tenemos que poner en pie de guerra para arrancarlos de la oscuridad y del lugar donde están. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Pero para eso tenemos que identificarnos quiénes somos en Cristo y quién es nuestro adversario. Y vamos al tema entonces. Tomo el libro de Daniel, interesantísimo libro. Jóvenes que se apartaron para Dios. Pero dice en la palabra del Señor, entonces me dijo, Daniel 10, 12 y 13. Entonces me dijo el Señor, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, entonces primero, disponer el corazón para qué? Primero entender
El comienzo de todas las cosas, de toda guerra espiritual, es el entendimiento. No se puede hacer guerra espiritual en la ignorancia. Tenemos que primero entender, tener revelación de Dios, lo que somos y contra qué estamos y a dónde vamos. A entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Yo diría, recién entonces, las palabras tienen valor, nuestras oraciones tienen sentido. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Qué hermoso. Eso es lo que queremos, que Él venga, que Él intervenga, que Él pelee con nosotros estas batallas. Pero hay oposición, pero chocolate por la noticia diría, siempre hay oposición. Y a causa de sus palabras viene el Señor, pero el príncipe, y esa es nuestra lucha, no es contra la gente, no es contra nuestros hijos, no es que por qué me hacen esto o por qué no me dan esto. Nuestra lucha es contra principados y potestades. Y acá Daniel lo dice, hay un príncipe, primero el de Persia, luego el de Grecia, que realmente representa mentalidades, argumentos que hoy se están oponiendo a la palabra, a la sabiduría de Dios. No tenemos tiempo para ampliar ese tema. ¿Pero qué? Se oponen. Siempre hay oposición. Pero desde ya tenemos que, como padres, como líderes, desde el lugar donde estamos, el que tiene que ceder es el otro. Nosotros tenemos que perseverar con nuestras almas espirituales y haciendo lo que nos toca hacer. Se oponen. ¿Y cuánto? Bueno, 21 días. Por eso declaramos como congregación Manantial de Vida 21 días para quebrar esa oposición. Pero descubrimos que la principal oposición la tenemos nosotros. Oramos no porque cambien los otros, que hay que hacerlo. Hay que interceder, hay que ponernos en la brecha. Pero primeramente tenemos que orar por nosotros mismos, para que nosotros seamos avivados, para que tengamos entendimiento, para que aprendamos a humillarnos en la presencia de Dios y así experimentar este avivamiento que está viniendo sobre nuestras vidas. ¿Guerra contra quién? ¿Guerra contra quién? ¿Será el diablo? ¿Quién? ¿Será alguna persona en especial? ¿Qué es? Según Daniel, lo primero que tenemos que entender es que la guerra es uno, contra la ignorancia. La Biblia le llama falta de entendimiento. Una palabra más fuerte que no se usa mucho es necedad. Esa es nuestra primera guerra contra la ignorancia. O sea, tenemos que hacer una guerra contra, pero sí trabajar para tener mayor entendimiento, mayor revelación, mayor sabiduría de Dios, porque lo que necesitamos es más que todo sabiduría, no fuerza física. Segundo, disfrazado de tantas caras, es la soberbia. Y al final de cuentas la soberbia es, lo hago a mi manera, en mi tiempo y como a mí me parece. Lo opuesto de eso es aprender a humillarnos, aprender a entrar al altar de la gracia y la misericordia de Dios de rodillas, porque así entró Daniel, de rodillas, 3 veces al día, pero siempre que salía del altar, vamos a salir, y Daniel salió de pie porque Dios le dice, ponte de pie. ¿Pero en pie de qué? En pie de guerra, para reclamar lo que el pueblo, la herencia del pueblo, la herencia de tus hijos, la herencia para tu familia, la herencia en propiedades, la herencia en gente, es la soberbia, es la otra contra la cual tenemos que luchar, la soberbia. Y por último, el silencio. Claro, ese silencio que mata, ese silencio que destruye. ¿Por qué tenemos que convocar a la oración y a la guerra? Porque muchos no hablan. Muchos no hablan porque no creen en la oración. Muchos no oran porque no creen que Dios escucha. Algunos creen que Dios es sordo y por eso no oran, o porque han tenido malas experiencias. Pero tenemos que romper el silencio en la tierra. ¿Y cómo se rompe? A través de las palabras de un papá que intercede por su hijo. Un papá que no suelta a su adolescente de día y de noche, despierto y dormido, orando por ese adolescente, ese preadolescente, pero con las palabras que da el Espíritu, hermano. Las palabras que nos da desde el lugar donde estamos entendiendo lo que estamos haciendo y nos estamos humillando, doblando las rodillas para rescatar esa juventud, para rescatar al que está perdido, porque realmente hay oscuridad, hay tinieblas. Fíjense lo que dice en la Biblia de la necedad. Estamos sacando la necedad, tenemos que sacarnos, lo digo por mí mismo, tengo que sacar el necio que está dentro mío.
Porque dice la palabra en Proverbios 22:15, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Hay que entender, hermano, que hay veces la necesidad está ligada al corazón del que tiene 30, del que tiene 40, del que tiene 50. Es una ligazón, es tan fuerte. Hay una formación en nuestra niñez tan fuerte de necedad, de falta de entendimiento, de falta de sabiduría. Hijos que se criaron sin padres, sin orientación, sin límites, sin saber administrar su dinero, sin educación. Entonces, hermanos, hay que entender que es muy fuerte las fortalezas y los argumentos mentales en los cuales estamos metidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Y tenemos que hacer una guerra de la educación, una guerra para el entendimiento, una guerra de un bautismo del Espíritu Santo a través de revelación, que exponga los pensamientos de Dios. Por eso llevar cautivo todo pensamiento, todo argumento es un trabajo de todos los días. Pero dice, pero la vara de la corrección, y esto es fundamental, la vara de la corrección la alejará de él. Y no estamos hablando de castigo físico, estamos hablando de la disciplina. Dice Dios que autoridad, al claro. el que ama, lo disciplina, le pone límites, le dice no, Claro. y llegaste. Pero para eso tiene que haber un papá que la tiene que tener clara. Él es el sacerdote, él es la autoridad, y también esto puede ser dirigido a un líder, a un pastor, que nos tenemos que plantar en la autoridad que Dios nos ha dado para reclamar lo que Dios nos ha dado como un legado a nuestras vidas. Pero sigo adelante. ¿Qué es la necedad en la palabra de Dios? O insensatez, o falta de entendimiento. Mi pueblo fue destruido por falta de entender. No es lo mismo hoy que hace 30, 40 años que yo me convertí. Las cosas han cambiado. Otras son las luchas, pero no podemos seguir con las mismas tenedor y cuchillo. No podemos seguir con el tenedor y cuchillo hoy. Tenemos que usar armas más poderosas en Cristo Jesús. Se refiere a una actitud de rebeldía contra Dios y la falta de discernimiento en la toma. Esto es clave, hermanos. Falta de discernimiento en la toma de decisiones. ¿Quién va a enseñar a los niños, a los preadolescentes, a los jóvenes a discernir qué es bueno para ellos y qué es malo para ellos? Los padres. Papá y mamá tenemos la autoridad para arrancar esa necedad a través de sentar a nuestros hijos y enseñarles a discernir. La palabra discernir significa separar. Separar entre lo que es de Dios, entre lo que es del diablo y entre lo que es lo mío, lo propio. La humbertada, la jimenada, como digo yo. Ya mis hijos me escuchan hablar a mí y me dicen, esa es una jimenada, como dice, eso es tuyo, papá. Eso nada que ver con Dios ni con el diablo. Discernir, no todo es lo mismo. Pero, si es de Dios, obedecelo, hermano. ¿Qué te pones a pensar, a razonar? Obedecelo. Si es del diablo, ese pensamiento, esa tentación, resistila, reprendela, échala. ¿Qué estás haciendo? Jugando con el diablo, jugando con la tentación. Pero si es de uno, si es de mi carne, ya saben mis hijos, cruz, 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 cruz. Muere a ellas. No trates de dominarla, no trates de comprenderla. Es algo tuyo, es algo que no te hace bien. Ni consultalo. Morí. Pascua, la cruz. Primero morimos al ego. Tenemos que buscar morir al yo, a lo propio, para poder entrar al lugar santísimo, para encontrar lo que es de Él. Implica el Dios. Estamos tan enamorados. Persia representa el amor al pensamiento humano. Estamos tan enamorados de nuestros propios pensamientos que siempre estamos en la nuestra. Y me encanta pensar en lo mío y en lo que me gusta y cómo me gusta. Y qué le pido a Dios y qué le pido a esto. Y estamos enamorados cuando tendríamos que estar enamorados de los pensamientos de Dios.
que nada que ver con los pensamientos humanos. Los pensamientos de Dios son más altos Claro que sí. que los nuestros. La falta de entendimiento de las verdades de la palabra de Dios. Hay que escudriñar, hay que estudiarlas, hay que meditarlas. Pero la elección también, la necesidad es la elección de caminos que conducen a la desobediencia y al pecado. La vara de la corrección es a través del discipulado. ¿Dónde empieza el discipulado? En casa. Por tanto, ir a ser discípulos, enseñándoles. Ahí está papá y mamá sentados con su hijo en la escuela de la casa, enseñándoles a discernir, enseñándoles lo que es la sabiduría de Dios, enseñándoles la palabra, tomándose un tiempo. Qué bueno. Porque ¿qué dice la palabra? Instruye al niño en su camino y cuando sea grande No se no apartará. se apartará. Pastor, No sé cómo andamos con tiempo. no, vamos bien, pero lo que me gustaría es orar por esto. Porque ¿No? es interesante lo que usted está hablando. Y claro, cuando hablamos de la oración, a veces, ¿por qué no hay eficacia? Se da por estos temas, por no entender, por no humillarnos y por no tener un entendimiento de que hay una ignorancia, hay una soberbia y a veces hay un silencio y necesitamos sacar de nosotros lo que está mal. Me gustó lo que usted mencionó sobre esa ignorancia, está muy relacionada con la necedad del ser humano, con el orgullo del ser humano. Y a mí me gustaría hacer un alto aquí para rápidamente poder orar por esto. Porque es bueno que nosotros podamos, como hijos de Dios y aquellos que están mirando el programa y nosotros que estamos aquí, estamos viendo este tema de la oración referido a lo que dice el texto de Daniel. Me dijo, Daniel, no temas, desde el primer día, dice, que dispusiste tu corazón a hacer esto, a entender, a humillarte en la presencia de tu Dios, fue escuchada tu oración. Y yo le quiero pedir, usted es un siervo de Dios, y que ore por aquellos que estamos mirando, este programa que estamos escuchando, referido a esto. Señor, danos entendimiento. Dejamos la soberbia de lado. Ayúdanos a utilizar las palabras correctas, a dejar de pensar en nosotros y comenzar a tener un pensamiento más en el sentido del reino. Por eso, por esto podríamos orar, pastor, que Dios nos despierte a este entendimiento para poder orar como tenemos que orar, y sobre todo si hay enojos en nuestra vida, orgullos, que el Señor los quite en esta mañana. ¿Le parece, pastor Humberto? Amén, amén. Vamos a orar. Entendiendo que la oración es yo alinearme al proyecto. Esa es la oración. No que Dios se tiene que alinear a mi proyecto. Por eso, Señor, renunciamos Amén. a todo proyecto personal. Señor, alinearnos con lo que es tu proyecto, Aleluya. tu propósito. Señor, yo entiendo que desde este lugar de un hijo tuyo, el cielo no está cerrado para mí. Amén. El cielo está abierto y mi Padre, porque Daniel como yo, nos acercamos humillados a tu presencia. La primera palabra que recibimos es Daniel, muy amado. Desde ese lugar, Señor, yo me presento confiadamente en tu trono, Sí, Señor. como muy amado, no amado, muy amado, tenido en alta estima por vos, pero no por mí, por lo que Cristo hizo por mí, limpio, santo, para poder en ese lugar santísimo Sí, Señor. escuchar tu palabra. Señor, mi oración es, papá, mamá, líder, pastor, en ese lugar, el lugar santísimo, es territorio de Dios.
Amén. Él tiene el poder para hacer y deshacer. Es un lugar para escucharle, para recibir instrucciones, para recibir llamamientos. Confiadamente entre en el Aleluya. trono de la gracia. Nunca vas a encontrar Sí, en Señor. él juicio, condenación. Vas a encontrar perdón, abrazo, fortaleza. Por eso, hoy te llamo papá, te llamo mamá, hacia doblar rodillas. En el nombre de Cristo. No busques tenerlo todo planeado, todo entendido en tu mente, porque nuestra mente es incierta. Necesitamos crecer en la mente de Dios, la mente del Espíritu. Y en esa mente poder entonces hacer lo que Él nos pide. Y sí, tantas veces no entendemos con esta mente natural, pero con la mente en el Espíritu. En el nombre de Cristo. Haremos lo que Dios nos pide porque somos Sí, Señor. siervos. Aleluya. Vamos a ver la victoria en nuestras vidas primeramente, porque primero si yo no estoy bien, ¿qué voy a dar? Si yo no me siento amado y santo y con Dios, ¿qué puedo hacer? En el Nada. nombre de Cristo. Por eso la oración primero es, Señor, ministrame a mí. Yo te necesito, pero no mañana. Yo hoy te necesito sano, libre, en poder, para poder ministrar a mi esposa que me necesita, Señor. a mis Sí, hijos Señor. que Vamos, me hermano, necesitan. ore en La su casa, congregación vamos. me En el necesita nombre de Cristo. sano, Sí, Señor. me necesita presente, no ausente, hoy presente, hoy sano, hoy enfocado en lo que me toca Sí, hacer, porque Señor. no sé si mañana estaré. Por eso, Padre, Sí, Señor. te Sí, bendigo, Señor. papá. Sí, Señor. Te bendigo, mamá, soltera, viuda, que la estás remando, la estás luchando, pero Dios está contigo. Dios te va a dar la sabiduría. Dios te va a entregar las bendiciones que son para tus hijos. Querido hermano, hermana que estás en liderazgo, Sí, Jesús. en Él tenemos la respuesta para lo que estás Sí, viviendo. Señor. Es una Aleluya. comida fresca. Es algo fresco, no del ayer. Hay una mesa servida. Toma de ella en estos días y glorifica al Señor en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. 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 Amén, hermanos. Amén, amén. Y amén. Pastor Humberto, nos queda poco tiempo de programa, pero me gustó el tema que hoy trajo a la mesa. Me gustaría que hablar de esto, tal vez si usted tuviera tiempo, ¿no? En otro programa, sobre el tema del discipulado, que me gustó, el discipulado y la iglesia. Entender el rol clave de la iglesia. Queremos recordar también a todos que el pastor Humberto es parte del ministerio que se encuentra y se está desarrollando ahí en Córdoba capital, de la iglesia Manantial de Vida. Así Amén. que los esperamos Tal cual. a todos ahí y a toda esa iglesia que está ahora 21 días de oración y ayuno. Pastor Humberto, la verdad desde aquí, muchísimas gracias. Y me gustaría la semana que viene, si usted tuviera un tiempito, para culminar este tema del discipulado, que me gustó lo que usted mencionaba, y sobre todo el rol clave de esto que llamamos iglesia. Amén. Claro que sí, Samuel y Sofía y a todo el equipo, un gran abrazo y bendiciones en todo lo que están desarrollando en el reino. Por supuesto que sí, y invitamos a todos, están por Córdoba capital, Iglesia Manantial de Vida, a acercarse, van a ser bendecidos por esa hermosa y linda congregación que está en Córdoba capital, en el nombre de Cristo.